Vamos a resolver este problema de optimización, donde se desea construir una caja cerrada que tiene una forma de paralelepípedo rectangular, cuya condición es que debe involucrar un volumen de 60 litros, lo cual equivale a 60.000 centímetros cúbicos. Conocemos el costo necesario para construirla, tanto para la base como para la parte de los lados, y en base a esa información nosotros queremos encontrar una función donde se minimice el costo total. La pregunta es con qué dimensiones logramos minimizar este costo. Recordemos que un problema de optimización radica en encontrar el valor más alto o el valor más bajo dependiendo en contexto. En este problema podemos darnos cuenta que nos pide minimizar, por lo tanto es el objetivo que nosotros vamos a validar en este problema. Para ello es importante que tengamos una gráfica de referencia como la caja que podemos verlo. Adicionalmente ponerles variables representativas a cada una de las dimensiones. Conocemos que en el problema la base es de tipo cuadrado, como nos dice el problema, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a tomar en cuenta es que si a la base le llamamos a esto como una dimensión X, no lo sé cuánto sea, dado que por condición es cuadrada, esta otra parte también la llamaríamos X. La parte de la profundidad, la parte de la altura no nos dice nada, por ende no podemos llamarlo con la misma variable. Asimilemos que es una variable Y. ¿Qué más debemos conocer en el problema? Hay una información de partida, que es una información referencial, que es el volumen de 60 litros, o en este caso vamos a trabajar con el valor de 60.000 centímetros cúbicos. Ese dato directamente el problema me lo da cuantificado, no me lo dice la forma de cálculo. Para ello debemos conocer entonces que la fórmula del volumen del paralelepípedo es multiplicar la parte de la base, vamos a multiplicar el área de la base por la profundidad. En otras palabras, debería ser el valor del largo del ancho por la altura o profundidad. En otras palabras, vamos a decir que el volumen, ¿cómo lo podemos encontrar? Como el valor de X por Y, multiplicando esas tres dimensiones. Pero un poco asentándole la idea para este problema, sabemos que X por X es X al cuadrado multiplicado por Y, que es igual al dato que nosotros conocemos para este problema. Ese dato es igual a 60.000. ¿Listo? Es importante porque estamos viendo cálculo en una variable y necesito que se exprese en una sola término de variable. Bueno, ¿qué más conocemos? Queremos construir la función que minimiza el costo. Para ello debemos darnos cuenta que el costo viene involucrado por cada una de las caras que involucran el paralelepípedo. Podemos darnos cuenta que el problema nos manifiesta que el material tiene diferentes costos. Para el caso de la base tiene un valor que es el doble de los lados. Sabemos que el material de los lados tiene un valor de 4. De hecho, acá manejamos, ¿no? Como 4 por centímetro cuadrado, debe ser acá en las dimensiones. 4 por centímetro cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Saber que en la parte de los lados, es decir, estos de acá, lo que está atrás y lo que está acá en la parte de atrás, tenemos un valor de $4. Necesitamos encontrar lo que se llama el área lateral. Y esa área lateral, como podemos vernos en cada una de las imágenes, es un rectángulo. Pero básicamente, ¿qué debería ser? Multiplicar X por Y, porque ese es el área de un rectángulo, base por altura o largo por ancho, debería ser X por Y, pero como las cuatro caras son iguales, a esto tendríamos que multiplicarle 4 veces, porque son 4 caras. Pero adicionalmente, como sabemos el valor de cada una de las caras, que es de $4, tendríamos que multiplicarle esto por 4. Y así creamos nuestra primera parte de la función objetivo. También debemos estipular que conocemos el área de la base, pero la base se entiende que es la tapa de la caja, reflejada tanto en la parte inferior como en la parte superior. Buscando un ejemplo parecido, recordemos que la base es un cuadrado, por lo tanto el área de un cuadrado es lado al cuadrado. Esto implicaría que es x elevado al cuadrado. Como son dos bases, son dos caras, multiplicaríamos por las dos caras, pero al mismo tiempo el problema nos decía que el material de la base cuesta el doble, por lo tanto no nos va a costar 4, nos debería costar $8. Y esa es la función planteada. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a decir que vamos a crear una función de costo. Esta función de costo la vamos a llamar como una función C, que en principio depende de dos variables, depende de X y de Y, que es ver cuánto me cuesta el área lateral, que si ya lo multiplicamos, me quedaría representado como 16XY, más el área de la base, que también si lo multiplicamos nos quedaría 16 veces X al cuadrado.
Bien, esa es la función objetivo que nosotros vamos a considerar. Sin embargo, tenemos el inconveniente de que estamos trabajando con dos variables y necesito expresar esto en términos de una sola variable. Y para ello, recordamos que teníamos una información inicial, que era la de acá. ¿Para qué me sirve esta información? Porque de acá podemos despejar una de las dos variables y reemplazar en la función. Parece que es más sencillo despejar la variable y, por lo tanto dejemos que y debería ser igual al valor de 60.000 dividido para x al cuadrado. Vamos a hacer esto, 60.000 queda expresado como dividido para x al cuadrado. Y esa expresión que la tenemos, la vamos a sustituir en la función objetivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si mi función de costo ya no va a depender de x de y, quiero que dependa exclusivamente de x. Y para ello nos quedaría el componente de 16x, pero en lugar acá de ponerle multiplicado por y, hacemos la respectiva sustitución. Entonces, si nosotros manejamos ese componente, nos quedaría como 60.000 dividido para x al cuadrado, cerramos esta expresión, más el 16x al cuadrado, que ya lo conocíamos de antemano, ¿no? Y antes de empezar con el proceso de optimización, lo recomendable sería reducir la expresión en la medida que esto sea factible, ¿verdad? Por lo tanto, lo que vamos a hacer en este momento simplemente sería la respectiva reducción. ¿Qué significa esto? Que en la función que nosotros tenemos, una función que depende de ya exclusivamente de x, podemos darnos cuenta que en la primera multiplicación se puede reducir, simplificar este x con el x cuadrado, podemos multiplicar el 16 por 60.000, lo cual nos quedaría un valor de 960.000. Sería 900, a ver, pongámoslo bien, 960.000 dividido solamente para x más el 16x al cuadrado. Bueno, entonces el primer paso ya está hecho, que era el planteamiento respectivo del ejercicio, y lo que buscamos ahora es cómo optimizar esta función. Para optimizar la función debemos recordar la condición de primer orden de las derivadas. Esto es que la primera derivada tendríamos que igualar a cero y resolver la operación. Por lo tanto, vamos a continuar con el proceso de optimización, donde esta derivada la vamos a igualar a cero y vamos a ver qué valores nos permiten cumplir con esta condición. Pero también vale la pena señalarlo que esto es una cuestión poco práctica de quien lo decida. Antes de derivarlo, por una cuestión de facilidad, en mi caso lo voy a expresar como potencia negativa. Es decir, que en la parte superior tenemos los 960.000 y en lugar de ponerlo dividido para x, lo subimos como x elevado a la menos 1. Recordemos que aquí se asume que es x a la 1, por eso sube cambiando de signo, más 16x al cuadrado. Y lo que haríamos a continuación es formalmente ya derivar nuestra función. De tal manera que si la derivamos, nos quedaría menos 960.000 por x elevado a la potencia menos 1, que sería menos 2, y la derivada de 16x al cuadrado nos quedaría 32x. Ya está derivada la expresión, lo que nos queda un poco pendiente es ahora la resolución como tal del problema. Entonces, una vez que tenemos esto, nuevamente la voy a reescribir, ubicándolo como menos 960.000, lo mandamos abajo, x al cuadrado baja, y me queda más 32x, y esto tiene que ser igual al componente de cero. Y lo que nos corresponde es resolver esta operación, que es una operación ya de tipo algebraico. Es decir, que lo que tendremos que encontrar ahora es el mínimo común múltiplo para continuar con el desarrollo, lo cual me quedaría como menos 960.000. Recordemos que el mínimo común múltiplo de referencia es el x al cuadrado. Acá nos quedaría entonces como 32x al cubo, y esto que es igual al componente cero. Y hacemos la parte de resolución. Esto pasa al otro lado multiplicando por cero y va a desaparecer, ¿no? Y en palabras más o palabras menos, lo que vamos a hacer es el despeje formal de la expresión, que si nos damos cuenta nos podría quedar como 32x al cubo. Esto es igual a 960.000. Y al despejar el componente x, nos quedaría que x es igual a la raíz cúbica de 960.000 dividido para el valor de 32, lo cual ya es perfectamente posible de calcular.
Bien, entonces si procedemos con el cálculo de esa expresión, podemos darnos cuenta que el valor de x, lo podemos validar, debe salirnos un aproximado de 31.07. 31.07 centímetros en este caso, que es una cantidad que nosotros estamos validando. No olvidemos que son las dimensiones en particular que yo debo buscar en el problema. Por lo tanto, como habíamos denotado como x y como y, necesito el componente de y, que si lo recordamos y lo está expresado en líneas más arriba, y era igual al valor de 60.000 dividido para x al cuadrado, es decir, dividido para 31.07 elevado al cuadrado. Y procedemos con el cálculo para saber cuánto nos corresponde el valor de y. Que si lo validamos, esta respuesta nos queda un aproximado de 62.14. 62.14 centímetros. Y en principio, con eso estaríamos contestando el problema, el cual nos decía cuáles son las dimensiones que me permiten minimizar la construcción de esta caja. Y estaríamos diciendo que las dimensiones son de base de 31.07, la base a la cuadrada, en tanto que la profundidad debería ser de 62.14. Pero no olvidemos que el problema me pedía un paso adicional. Me pedía que efectivamente nosotros tenemos que validar que el punto encontrado minimiza la función. Entonces hagamos este último paso, que es el proceso de la validación. Vamos a validar que el punto me genere un valor mínimo. Para esto existe la prueba de la primera derivada y la prueba de la segunda derivada. Consideremos que es un poquito más cómodo por la forma de la presentación del ejercicio, quizás la representación mediante la fórmula o la representación con la segunda derivada. ¿Qué queremos decir con esto? Que si recordamos la primera derivada que nosotros habíamos obtenido en este problema, está expresada en esta línea de acá, ¿no? La primera derivada nos había salido como menos 960.000, que está multiplicado a x a la menos 2 más 32x. Vamos a encontrar la segunda derivada, es decir, vamos a volver a derivar esta expresión. La segunda derivada nos quedaría la multiplicación de menos 960.000 por menos 2, lo cual nos deja un valor de 1.920.000 elevado a la potencia menos 1, ¿no? Menos 2 menos 3, más el componente de 32, simplemente 32. Que asimismo podemos expresarlo de otra manera para que se haga más fácil el cálculo. Lo dejaríamos como 1.920.000, pero esto tendríamos que dividirlo para x al cubo, más 32. ¿Y en qué consistía la prueba de la segunda derivada? Era que el valor que precisamente nosotros queremos analizar, tenemos que reemplazarlo en la segunda derivada y ver el comportamiento del signo. En otras palabras, en esta segunda derivada reemplazamos el valor de x que habíamos obtenido, que es el 31.07. Pero más allá del valor, que no es tan interesante, nos interesa el signo. Pero si nos damos cuenta, dado que todos son componentes positivos, no sé cuánto nos salga la cantidad, pero evidentemente la respuesta va a ser un número positivo. Y la segunda derivada. La prueba de la segunda derivada nos decía que cuando el signo es positivo, implica que el valor que estamos sustituyendo representa un valor mínimo. Con lo cual, hemos validado que el punto encontrado en el desarrollo del ejercicio me genera una minimización. Por ende, podemos concluir que la respuesta es que las dimensiones de la caja que minimizan la función de costo deberían ser de 31.07 y de 62,14.